Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. La pregunta que hizo temblar las redes. Birse Akalay y el escándalo que encendió los rumores de reconciliación con su ex. Tienes que escuchar lo que dijo. Durante un evento benéfico celebrado en Estambul este fin de semana, los medios se agolparon alrededor de Birse Akalay, una de las actrices más admiradas de la pantalla turca. Siempre elegante y con esa presencia que la distingue, Birse no esperaba la pregunta que provocaría un verdadero terremoto mediático: ¿varizarías con tu expareja? La reacción de la actriz fue inmediata, pero su expresión facial, captada por varias cámaras, dijo más que 1000 palabras. Con una sonrisa nerviosa y una breve pausa que solo aumentó la tensión del momento, respondió: creo que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. El pasado está donde debe estar. Estas palabras, que podrían parecer simples, se convirtieron en tendencia en redes sociales en cuestión de minutos. Los fanáticos comenzaron a especular sobre si había una segunda oportunidad en el horizonte o si era una confirmación definitiva del cierre de ese capítulo. Cabe recordar que la relación entre Birse Akalay y su expareja, el también actor İbrahim Çelikkol, fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo turco. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, los fans no dejan de soñar con una reconciliación. Fuentes cercanas a la actriz afirmaron que la pregunta la tomó por sorpresa, ya que el evento no tenía nada que ver con su vida amorosa. Birse fue muy profesional, pero se notaba que no quería hablar del tema, comentó uno de los organizadores. Además, después del incidente, Birse se retiró discretamente del lugar, evitando cualquier declaración adicional. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más impactante. Pocas horas más tarde, İbrahim Çelikkol publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje críptico que decía: las verdades del corazón nunca se ocultan. Esta frase encendió aún más las especulaciones, y muchos usuarios comenzaron a interpretar que podría estar enviando un mensaje directo a Birse. En una entrevista previa, Birse había declarado: con İbrahim compartimos mucho. Fue una etapa importante de mi vida, pero todo tiene su momento. Aunque en ese entonces parecía haber cerrado la puerta a cualquier reconciliación, esta nueva interacción pública ha reavivado el interés de los seguidores. Las redes se inundaron con comentarios de apoyo y teorías de todo tipo. Una usuaria escribió: aún creo en el amor entre ellos. Se nota que no se han olvidado. Otra comentó: la forma en que ella lo miraba decía todo. Algo queda. La conversación continuó más allá de lo esperado. Programas de espectáculos comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra, incluso la tonalidad de voz de ambos actores. No faltaron los expertos en lenguaje corporal que aseguraban que la sonrisa de Birse escondía una mezcla de nostalgia y cariño no resuelto. Mientras tanto, las reproducciones del video del evento superaban el 1.000.000 en menos de 24 horas. Al día siguiente, diversos medios intentaron contactar al entorno cercano de ambos artistas. Una amiga íntima de Birse, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró a un portal digital: lo que la gente no sabe es que ellos nunca dejaron de tener contacto del todo. Siempre existió una conexión especial. No sé si hablaría de amor aún, pero sí de una gran complicidad. Por su parte, İbrahim fue visto saliendo de un café en Bebek, evitando responder preguntas directas de los reporteros. Cuando uno de ellos le gritó extrañas a Birse, simplemente levantó una ceja, sonrió y subió a su coche sin decir una palabra. Pero esa simple reacción fue suficiente para alimentar aún más las teorías. Esa misma noche, Twitter se convirtió en un hervidero. El hashtag #BirIboRevive fue tendencia en Turquía durante más de 8 horas. Miles de usuarios compartieron momentos del pasado de la pareja, escenas de series que protagonizaron juntos y entrevistas antiguas donde se les veía felices y cercanos. Incluso algunos famosos se sumaron a la conversación, como la actriz Asli Enver, quien comentó en una publicación: cuando algo es real, no importa cuánto tiempo pase.
Ante la presión mediática, el equipo de representación de Birse lanzó un breve comunicado: nuestra clienta agradece el interés del público, pero desea recordar que su vida personal no está sujeta a especulación. Su enfoque está y seguirá estando en sus proyectos actuales. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, la declaración fue interpretada como un intento de desviar la atención ante algo que efectivamente podría estar ocurriendo. A mitad de semana, Birse fue fotografiada saliendo de un estudio de grabación. Llevaba gafas oscuras, ropa deportiva y el rostro serio. Los periodistas no tardaron en abordarla, pero una vez más, su respuesta fue diplomática: estoy agradecida por el cariño, pero no tengo nada que declarar por ahora. Esa última frase, por ahora, no pasó desapercibida. Los fans la repitieron una y otra vez, como si se tratase de una clave. Mientras tanto, algunos periodistas comenzaron a investigar si existía un proyecto profesional conjunto que pudiera haberlos acercado nuevamente. Al parecer, una productora importante habría propuesto reunirlos en una nueva serie dramática para el próximo otoño, algo que, de concretarse, encendería aún más la chispa que muchos creen nunca se apagó del todo. En redes sociales, usuarios compartieron fotos de ambos actores usando pulseras similares, analizando coincidencias en las ubicaciones de sus publicaciones y hasta buscando pistas en sus selecciones musicales. Una canción de Sezen Aksu que Birse compartió en una historia, llena de nostalgia y emociones contenidas, fue suficiente para que cientos de fans llenaran su bandeja de entrada con mensajes como: «Es para él» o «Dinos la verdad». Ya no podemos más. El tema alcanzó tal nivel de atención que incluso algunos columnistas de medios tradicionales decidieron dedicar columnas completas a la posibilidad de una reconciliación. Uno de ellos escribió: «A veces el amor necesita distancia para madurar». Lo que para el público es solo chisme, para ellos podría ser el renacimiento de algo verdadero. Birse, por su parte, parece haber retomado con fuerza su agenda profesional. Se confirmó su participación en un proyecto internacional que se filmará entre Estambul y Madrid, lo cual ha generado aún más interés de medios extranjeros. Mientras tanto, Ibrahim ha compartido fotos desde la costa del Egeo, en las que se le ve relajado, acompañado de su hijo, y sonriendo con esa mirada introspectiva que lo caracteriza. No obstante, lo que muchos notaron fue un pequeño detalle en una de esas imágenes: un libro de poesía turca contemporánea en una de las mesas del café donde fue fotografiado. Los versos subrayados con marcador decían: «Algunas personas son como casa, incluso cuando están lejos, uno siempre encuentra el camino de regreso». La imagen, claro, se volvió viral. ¿Casualidad? ¿Mensaje encubierto? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es evidente es que el interés del público no ha disminuido ni un poco. Y aunque ni Birse ni Ibrahim han confirmado nada oficialmente, hay una verdad irrefutable: la historia de ellos, contada en silencios, miradas y frases breves, ha vuelto a despertar algo profundo en quienes los han seguido durante años. Mientras tanto, los seguidores esperan. Esperan una señal, una foto juntos, una confirmación, aunque sea mínima. Porque hay amores que, aunque se oculten tras las sombras del tiempo y la discreción, encuentran la manera de manifestarse, de revivir. Y quizás, esta vez, el destino quiera darles otra oportunidad. Y hasta aquí llega nuestro video de hoy. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, dejar tu comentario sobre qué piensas de esta historia, y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún detalle del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.